Saludos amigos, estamos ya a 18 de octubre de 2024, a escasos días del comienzo de esa infame en Occidente cumbre de los BRICS, esa cumbre que va a marcar un antes y un después en la historia de Occidente con toda certeza, de eso no hay ninguna duda en absoluto, pero la noticia del día en realidad está en la muerte de Sinwar. No tanto porque Yahya Sinwar fuera, como imaginan en Occidente y especialmente en Israel, una pieza clave sin la cual jamás ya no es operativo o cosas así por el estilo, que no lo es en absoluto, cuanto por dos cosas. La primera, la intención de jugar con la percepción y los sentimientos acerca de mostrar, de hecho, el cadáver de Yahya Sinwar. Fíjense que esto ya se hizo en su día con Gaddafi, ya se hizo este efectismo. Parece que lo quieren volver a intentar, a ver si funciona. Obviamente esta vez no funcionará, no tiene nada que ver, son circunstancias completamente diferentes, es un mundo completamente diferente el actual de aquel ya lejano 2011 en el que asesinaron vilmente al líder libio. Lo que tenemos es una segunda cosa que se complementa con esa primera, y es que lo único que han conseguido es convertir a Yahya Sinwar en un mártir y un héroe que cae combatiendo hasta el último momento, intenta destruir el dron que va a acabar con su vida, es decir, presenta batalla hasta el fin con lo primero que encuentre a su mano, mostrando una asombrosa valentía de la cual los líderes occidentales obviamente no tienen nada que ver, es que no tienen nada que ver. Vamos a ir paso a paso viendo esto porque veremos cómo profundiza en cuestiones de la máxima gravedad y nos van a llevar al asunto de siempre. Vamos allá. Empezamos con la nota que hace, de hecho, el propio Larry Johnson acerca del asesinato de Sinwar y cómo dice efectivamente que no va a terminar con la guerra en Gaza. Lo que sí que va a terminar, eso seguro, es en derrota de Israel. Eso ya es la siguiente cuestión que salta. Ya lo ven ahí. Curiosamente, solo unas horas después de esta infamia, de mostrar las imágenes del cadáver de Yahya Sinwar, así como el vídeo en el que se ve sus últimos minutos con vida, Hezbollah ya anuncia directamente que va a aumentar la intensidad dentro de esa escala, esa escalada, va a aumentar la intensidad de la confrontación. Y cuidado porque Hezbollah tiene capacidad para ello. A diferencia de Hamas, cuyas capacidades son limitadas, las capacidades de Hezbollah son enormes. Y vamos a ver más tarde las conexiones de esto, cómo de enormes son esas capacidades. Pero ya lo ven, Martianov ha mostrado simplemente una imagen que lo dice absolutamente todo. Los BRICS ya han presentado, los rusos han presentado, bueno, la cumbre va a tener lugar allí, en Rusia, en Kazán, y ya han presentado el método de pago totalmente ajeno al dólar y ajeno a los mecanismos, porque esto es lo más importante, a los mecanismos de pago internacional occidentales. Esto es, digamos que, el kit de toda la cuestión, el kit de absolutamente toda la cuestión. Digamos que es el símbolo, por así decir, del poder que se le está escapando entre los dedos de las manos a Occidente. Y en relación con esto, el propio Martianov nos llama la atención sobre un hecho lamentable que ocurrió en Cherkasy y fue el asalto de una iglesia ortodoxa que permanecía fiel dentro de sus cánones internos, vaya, fiel a el patriarcado de Moscú. Bueno, esto es lo habitual y lo natural y también marca el sentido de independencia, digamos, de las ideas religiosas. Es decir, nos están vendiendo una Europa con sus valores que dicen que no, que lo que se respeta es la independencia, la libertad, etcétera, etcétera, cuando en realidad no es así en absoluto, sino de hecho todo lo contrario. Y Martianov destaca cómo esto revela muy bien ese espíritu de lucha, esa capacidad de superar las adversidades, lo cual nos lleva de nuevo al principio. El líder palestino no era un señorito bien vestido en una cara habitación de hotel, sino que era en realidad una persona que se movía como cualquier otro combatiente de Hamas.
De hecho, los israelíes mostraron sus enseres personales y era una cosa bien humilde y bien sencilla por lo demás. Esto es algo imposible de entender dentro de la mentalidad occidental y ahí vamos. Por eso todo acaba convergiendo aquí, en el dinero, en el dominio acerca de la capacidad que puedan tener los demás para gestionar sus propios asuntos a través del símbolo del dinero. Esto, a su vez, tiene que ver con cuestiones más profundas, de índole mucho más profunda. Y en este punto, atención, porque la Unión Europea acaba de anunciar que limita el proceso de entrada de Georgia en la Unión Europea y además dice por qué. Dice porque los georgianos no están respetando los valores europeos. Los valores europeos. Es una lucha de valores lo que tenemos aquí. Y en relación con eso ya saltamos directamente a una cuestión que pareciera no estar relacionada quizá, pero que lo está y absolutamente de lleno. Fíjense que aquí Jalife nos muestra, nos advierte acerca de lo que dijo Scott Ritter acerca de que Israel estaría dispuesto a lanzar bombas atómicas a las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Bueno, como saben, llevamos ya mucho tiempo aquí hablando de la cuestión nuclear y muchos han querido ver en esto una suerte de superstición nuestra o algo así por el estilo. Y no es así en absoluto. Lo que acabamos de decir, lo que hemos dicho en este vídeo, está estrechamente vinculado con esta cuestión. Y es la cuestión de vida o muerte. La vida o la muerte no es para los occidentales lo mismo que la vida y la muerte para los orientales. Y esto no lo queremos entender. Por eso jamás vamos a entender a los palestinos hasta que no comprendamos esto. Para los palestinos hay un destino peor que la muerte. Para los rusos hay un destino peor que la muerte. Para los orientales en general hay un destino peor que la muerte, y es el deshonor. Sin embargo, para los occidentales esto es incomprensible. Tal cosa no existe, lo único que existe es el dinero y ya está. En ese sentido, ¿quién es el que va a tener falta de escrúpulos? Preguntamos nosotros. Fíjense que a nosotros, en la propaganda, se nos muestra que son los orientales los que son horribles, monstruosos, aberrantes y todas esas cosas. Son autocracias, teocracias, son horribles. Sin embargo, ¿quiénes son los que están, bueno, de hecho utilizaron bombas atómicas ya y están más que dispuestos a utilizar bombas atómicas? Fíjense porque lo que dice Scott Ritter, lo más llamativo de lo que dice, no es tanto la tontería nuclear en sí misma, esa especie de mentalidad de videojuego según la cual, pues bueno, tenemos el honguito ese, la destrucción y ¡ay, qué divertido es todo! Ritter pone el acento en Donald Trump. Eso es lo que llevamos haciendo en este canal y parece que no se acaba de entender. La jugada aquí es a varias bandas y una parte importante dentro de esa jugada es Donald Trump. Donald Trump fue el que preparó el terreno para esto. Y algunos parece que no lo quieren entender. Quieren aferrarse a la esperanza de que Donald Trump va a ser diferente y que todo va a ser muy bonito y muy feliz. No, da igual que gane Harris o que gane Trump. Las decisiones ya están tomadas de antemano. Y Trump, concretamente, nos dice Ritter, esto lo dice Ritter, fue quien preparó el terreno, insistimos, para que el ataque del que habla Jalife, ese ataque con bombas nucleares sobre Irán, sea factible, sea posible. Fue el que hizo las modificaciones necesarias durante su administración para poder destruir las capacidades nucleares de Irán antes de que tengan la bomba atómica. Ritter, por lo demás, ya dice que los iraníes ya tienen las capacidades suficientes como para disponer de esa tecnología y él dice, de hecho, que ese es el antes y el después. Pero atención, porque muy rápido lo vincula con esto. Lo vincula con Trump, su eventual regreso a la Casa Blanca. Fíjense lo que hemos destacado aquí en los últimos días, cómo nos han dicho que los atentados fue Irán, que en caso de haber un intento más, ya se considerará un acto de guerra por parte de Irán. Y esto lo dice la actual administración. Fue la administración Biden la que dijo que si hay otro intento sobre Donald Trump, esto será considerado un acto de guerra. A ver, ¿qué es lo que no se entiende aquí? Son las dos caras de la misma moneda. La misma moneda. La misma moneda. A ver si lo entendemos. La moneda es evitar a toda costa
que aquellos que insisten en ser independientes porque tienen valores tengan moneda, tengan libre acceso a la moneda para gestionar sus propios asuntos. Este es el papel que juegan las bombas nucleares. Las bombas nucleares es como la última carta, la última baza para evitar que esa moneda de doble cara acabe, digamos, decantándose, por así decir, del lado de esos horribles, esos orientales espantosos y horribles que no tienen democracia como nosotros. La democracia de llevar al mundo a la guerra. Porque esa Unión Europea que ahora cacarea los valores europeos que no tiene Georgia y por eso no se la puede aceptar en la Unión Europea, esa Unión Europea era un proyecto de paz, nos habían dicho. Y ahora nos están diciendo con toda claridad que es un proyecto de guerra. Ya vimos todos las declaraciones dentro del Parlamento Europeo, graciosas, en las cuales el Partido Popular Europeo, con von der Leyen a la cabeza, trataban de machacar inmisericordiamente a Víctor Orbán, el cual se encogía de hombros y decía, bueno, pues si así son las cosas, que cada cual saque sus propias conclusiones, pero nosotros vamos a seguir en nuestra línea. Porque nuestra línea es una línea ganadora. Y es ganadora porque estas gentes saben muy bien que hay un destino peor que la muerte. Y ese destino peor que la muerte es precisamente el proyecto occidental, el proyecto moderno. Es ser convertidos en máquinas que no tienen derecho a nada, no tienen ni siquiera derecho a disponer de su propio dinero, de sus propios pagos, no digamos ya de sus propias creencias. Esto ya olvidémoslo. Así que esperemos que se comprenda cuál es el trasfondo de todo esto, porque si no comprendemos ese trasfondo, jamás vamos a ser vapuleados constantemente con noticias, además una cantidad crecientemente cada día mayor y mayor y mayor de noticias, con declaraciones además contradictorias, constantemente con declaraciones contradictorias. Todo esto obviamente está estudiado para volvernos locos, para que nos quedemos aturdidos y que ya no tengamos capacidad para pensar. Y al mismo tiempo todo edulcorado con mucho sentimentalismo. A veces una euforia desbordante de victoria. Otras veces ese miedo de ay, que se derrumba todo, que todo se viene abajo. Y siempre así, vapuleados como esas mareas, como esas olas que van y vienen. Así es como se maneja el proyecto moderno. Ese proyecto moderno que es análogo a ese proyecto europeo, que primero se presenta como proyecto de paz, que parece que todos lo han olvidado, fue presentado así en su momento para convencer a Europa. Era un proyecto para la paz, porque en Europa había habido ciertas guerritas y no debía haber más. Entonces no lo presentaron como un proyecto de paz. Y ahora nos lo presentan como un proyecto de guerra. Lo dicen abiertamente a todos los niveles. Se sigue insistiendo, hay que seguir armando a Ucrania, a pesar de que, y se está comentando ya entre diferentes analistas, lo cierto es que a Ucrania le quedan como mucho 3 meses, de ahí esa urgencia de Zelensky, de que en 3 meses. Y atención, porque ya lo dijimos en el vídeo anterior y parece que no se ha comprendido, pero en esos puntos que presenta Zelensky hay que leer entre líneas, y si se lee entre líneas ya se entiende al instante qué es lo que cabe esperar. Zelensky, obviamente, puede eventualmente ser eliminado de la ecuación, puede ser, pero sigue habiendo detrás el mismo razón de ser, la misma razón de ser, y esa razón de ser va a tener que adecuarse, por un lado, a la realidad sobre el terreno, a nivel estrictamente militar, pero ojo, también a la realidad ominosa como mínimo de la necesidad de reconfigurar Europa. Ya nos la están reconfigurando como un proyecto de guerra. ¿Ustedes para qué creen que la reconfiguran como un proyecto de guerra? ¿Para la paz? Así que hay que ir empezando a leer entre líneas con esas cosas que dijo Zelensky, porque ahí está el siguiente paso necesario e imprescindible. Por eso lo que dice Ritter no es ningún disparate. Ritter comprende perfectamente bien qué es lo que se juega, en este caso concreto Israel,
Y por eso, lo que nos contaba Jalife, están dispuestos a llegar hasta el fin. Están dispuestos a utilizar bombas atómicas si es necesario. Entonces alguno especuló, ¿y entonces por qué movieron el sistema antimisiles THAAD? Ese sistema que Estados Unidos movió además a toda velocidad, con un destacamento además de 100 hombres. Supuestamente, esto sería para proteger el reactor nuclear clandestino que Israel tiene en Dimona, que lo sabe todo el mundo, pero que todo el mundo se hace el tonto, y que sería, digamos que el objetivo predilecto de Irán como respuesta a ese disparate que prepara Israel. Hay que entender que Israel se lo juega todo. Y para Israel, el todo es esto. No es esto. Los israelíes el honor les da la risa. A los occidentales el honor les da la risa. No a estos señores. Estos señores son guerreros. Para ellos el honor lo es todo. Pero no a estos otros. A estos otros la pasta lo es todo. El dinero, la plata. Y esto parece que no lo acabamos de entender. Así que atención a lo que dice Ritter, porque realmente aquí las cosas se van a poner muy feas. Y una cosa les decimos, ya lo habíamos dicho varias veces y con esto terminamos, no queremos insistir más, pero una cosa les decimos y se la decimos con toda seriedad. Ojo, porque esto que llamamos Occidente funciona antes que nada por consenso. Así es como se garantiza que los líderes puedan quedar impunes mediante la irresponsabilidad. Porque, según dentro de esta mentalidad de democracia, es el pueblo el que decide. Es el pueblo el que decide. Ya todos sabemos que esto es un juego, ya todos sabemos que en realidad son unos líderes, son unos intereses los que deciden, pero eso es cosa de usted. Sobre la mesa es el pueblo el que decide. Y si hay consenso, entonces hay decisión. Esto es lo que hay que entender. Ritter parece que sí que lo entiende. Parece que lo entiende muy bien. Y por eso hace este tipo de análisis que algunos consideran apocalípticos. Incluso el propio Jalife, digamos que utiliza un tono como diciendo, bueno, este quizás se ha pasado de frenada. Bueno, es lógico, es lógico. Nadie se le pasa por la cabeza que las cosas puedan llegar a esos límites. Pero cuando hacemos un análisis adecuado, y entendemos cuáles son las motivaciones de cada cual, qué es el todo para cada cual, entonces ahí es donde vemos que no es una pasada de frenada, es que lo es todo para ellos. Así que, como siempre hacemos en este canal, invitamos a la reflexión acerca de la muerte de Yahya Sinwar, qué significa y en qué, digamos, cuadro más amplio se inserta. Porque esto es un paso más dentro de esa necesaria derrota del eje del mal. El eje del mal no se considera que se pueda llegar a algún entendimiento o nada. El eje del mal debe ser derrotado, aniquilado y ya está, porque se lo juegan absolutamente todo. Esta es la mentalidad. Entonces, la cumbre de Kazán, digamos que cataliza todas estas fuerzas que hemos dicho. Digamos que es el punto central donde todo converge. Porque el gran terror que hay ahora mismo en Occidente es que allí se concrete una alternativa viable, es decir, con métodos de pago, al dólar. Más que la moneda en sí misma, son la capacidad de poder pagar entre diferentes países con otra moneda que no sea el dólar, con otros mecanismos que no sean los occidentales. Esto sí que es la auténtica bomba atómica. Con lo cual las otras, las bombas atómicas literales, si es que van a volar en algún momento, sin ninguna duda, va a ser en este momento. Veremos qué pasa, estamos a días de la cumbre de los BRICS, pero por lo pronto va a haber que prestar muchísima atención. No lo hemos dicho porque lo consideramos una bobada, pero circulan por ahí unos documentos secretos filtrados de que, bueno, hace 2 días se estuvo hablando de atacar instalaciones nucleares iraníes. Esto tampoco es inocente ni casual. Si era tan secreto, como es que se filtra siempre? Siempre están con lo mismo. Recordarán cuando se había filtrado que la administración Biden había planeado bombardear de manera
nuclear a China, a Corea del Norte, etcétera, etcétera, y habían filtrado aquello. También aquel rumor que inauguró el cambio de retórica, aquel rumor sobre el F-35 israelí derribado, que llevaba una bomba atómica, que lo derribaron los rusos, y que inauguró otra retórica nuclear. Habíamos venido de aquello de no, 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 lo nuclear, no se preocupen ustedes porque la doctrina de la destrucción mutua asegurada, eso no puede ganar nadie, etcétera, etcétera. Se dejó de hablar por completo de aquello y ahora se pasa a hablar de que lo nuclear es algo sanísimo, es una cosa buena, es una cosa que alimenta, es más sano que una manzana y todas esas cosas. Obviamente hay que tomárselo a broma porque si no, ustedes dirán. En fin, lo dejamos ahí. Prestemos atención a esto. Tanto Zelensky como Netanyahu forman parte del juego. Las cosas están yendo mal y la cuestión es, ¿cuánto va a subir la apuesta a Occidente? ¿Cuánto? Ese es el quid de la cuestión. ¿Se lo juegan todo o solo se juegan algo? Eso es la clave. Entonces sabremos cómo va a ser su reacción, cómo va a ser su patada de ahogado, por así decir. Porque hundir se van a hundir, derrotados van a ser derrotados. Pero ¿cuánto van a poner encima de la mesa? ¿Cuánto van a subir la apuesta antes de ser derrotados? Esa es la gran pregunta. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y aquí estamos. Hoy vamos a tener también otro vídeo, últimamente estamos que no paramos con entrevistas, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una persona de Argentina, también vinculado a la geografía. Ayer estábamos con Enrique Refollo, que fue bueno, una charla fascinante, la verdad, con ese toque geográfico. Y en esta ocasión tenemos también a alguien vinculado a la geografía, a la historia, y que nos va a hablar además del caso concreto argentino. Ya saben que los viernes lo dedicamos a América, a conocer un poco más América, puesto que aquí en esta España nuestra apenas sabemos nada de allá. Y ya ven, de hecho aprovechamos para mandar un gran saludo a todos los americanos, porque son muchos los que forman parte del canal, y esperamos que con estos vídeos, bueno, ya sabemos que es muy polémico, pero esperemos que también ustedes comprendan que lo que nos mueve es un ansia de entendimiento y de diálogo. Así que nos vemos más tarde. Un saludo para todos, venga.